Imagina a un hombre, quebrantado y en profunda angustia. No está ante un tribunal humano, sino ante el trono del Creador, el único que puede verdaderamente ver el corazón. Ese hombre es David. Está ante Dios, no solo con palabras, sino con el peso del arrepentimiento que lleva su alma. No intenta esconder sus errores, sino que clama por la misericordia de Dios. David comienza su petición de una manera que nos hace reflexionar sobre la inmensidad de la gracia divina. Dice, «Ten misericordia de mí, oh Dios, según tu benignidad, según la multitud de tus misericordias, borra mis transgresiones». Estas palabras no son un simple pedido de disculpas. Son un grito del corazón, un reconocimiento profundo de que solo Dios puede perdonar, de que solo el amor misericordioso del Señor es capaz de borrar el pasado que tanto pesa. Y, al escuchar este clamor, podemos identificarnos. ¿Cuántas veces en nuestras vidas ya nos hemos sentido así, distantes de Dios por nuestras propias elecciones, anhelando una segunda oportunidad, un perdón que restaure? David nos muestra que es posible. No se aferra al orgullo, se arrodilla, se entrega. Y es ahí donde comienza el verdadero camino hacia la salvación, en el reconocimiento de que necesitamos desesperadamente de la misericordia de Dios. Este inicio nos prepara para una jornada espiritual. David nos está invitando a caminar con él por este valle de arrepentimiento y redención. Sabe que el perdón que busca no depende de él mismo, sino de la infinita bondad del Señor. Al hacer esto, David no solo busca la purificación para sí, sino que nos enseña que, cuando nos sentimos perdidos, lo único que necesitamos es dar el primer paso hacia el corazón compasivo de Dios. David, ante la majestad de Dios, no huye de la realidad de su error. No intenta justificar sus acciones ni busca excusas. Por el contrario, reconoce, con toda claridad, que su pecado es profundo y está siempre delante de sus ojos. Conozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí, dice, sin dudar. Es en este reconocimiento sincero donde reside la belleza y la fuerza del arrepentimiento. David entiende que su error no fue solo una ofensa contra otros, sino contra el propio Dios. Contra ti solamente he pecado, confiesa, admitiendo que todo el mal que cometió, aunque afectó muchas vidas, fue una afrenta directa a la santidad del Creador. Esta confesión de David resuena en nuestros corazones. ¿Quién nunca ha cargado la culpa por algo que parecía perseguirnos, día tras día? Algo que, aunque intentáramos ocultar, continuaba pulsando en nuestra conciencia. David nos muestra que este peso solo puede aliviarse cuando enfrentamos la verdad y la llevamos al único que puede transformar la culpa en perdón. Aquí, vemos el coraje de un corazón quebrantado. David, en su dolor, nos enseña que no hay vergüenza en reconocer el error. Al contrario, es este reconocimiento el que abre la puerta a la curación. Y cuando habla de su pecado como algo siempre presente, nos recuerda que el arrepentimiento genuino no es una fuga, sino una liberación. Es la elección de enfrentar la oscuridad dentro de nosotros para permitir que la luz de Dios brille nuevamente. Y así, David no solo confiesa, sino que se rinde, totalmente consciente de que esta rendición es el camino hacia la redención. Mientras David reconoce la profundidad de su pecado, también entiende algo fundamental, la debilidad de la naturaleza humana. No intenta negar quién es o lo que se ha convertido, sino que mira hacia adentro y se da cuenta de que el error forma parte de su esencia desde el principio. He aquí, nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Estas palabras no son una excusa, sino un reconocimiento honesto de la fragilidad humana. David nos está mostrando que el pecado no es un accidente aislado, sino algo profundamente arraigado en la condición humana. Sabe que, por sí mismo, no puede escapar de este ciclo, que sin la intervención de Dios, estamos atrapados en nuestra propia limitación. Y esta percepción trae una verdad poderosa: la redención no depende de nuestra fuerza, sino de la gracia. Aquí, la gracia de Dios brilla aún más fuerte. A pesar de conocer su fragilidad, David cree que Dios puede transformar su vida. Confía en la capacidad de Dios de mirar más allá de sus fallas, de ver su deseo sincero de cambio.
Sabe que, a pesar de haber nacido en pecado, existe un camino hacia la pureza, y ese camino solo puede ser recorrido con la ayuda divina. David no se desespera por su condición. Por el contrario, se vuelve aún más hacia Dios, consciente de que es precisamente en su debilidad donde la fuerza de Dios puede manifestarse plenamente. No intenta ser fuerte por su cuenta, clama para que Dios sea su fuerza, para que la gracia sobreponga el peso del pecado que lleva desde su nacimiento. Y es aquí donde nosotros, como espectadores de esta historia, también podemos encontrar esperanza. Al ver a David confrontar su naturaleza y rendirse a la gracia de Dios, aprendemos que no importa cuán arraigado esté el error en nuestra vida, la mano de Dios siempre puede alcanzarnos, siempre puede rescatarnos. Y así, David, consciente de su fragilidad, da el siguiente paso: pide ser purificado. No es un pedido simple, sino profundo, proveniente de alguien que comprende cuán manchada está su alma. Purifícame con hisopo, y quedaré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve. El hisopo, una planta utilizada en los rituales de purificación, simboliza aquí el anhelo de David por una limpieza espiritual completa. Sabe que, a pesar de todo su arrepentimiento y confesión, la única manera de estar verdaderamente limpio es mediante la acción divina. Y no se trata solo de un pedido para ser perdonado, sino para ser transformado, para que su alma, que antes estaba manchada por el pecado, sea restaurada a su pureza original. David no quiere solo sentirse mejor. Quiere ser renovado de tal manera que ninguna mancha del pasado quede en su vida. Ese deseo de ser más blanco que la nieve refleja una búsqueda por una pureza inalcanzable por los propios esfuerzos humanos. Sabe que solo Dios, en su infinita misericordia, puede llevar a cabo esta obra de purificación. Al escuchar este pedido de David, somos llevados a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces llevamos marcas que, por más que intentemos, no podemos borrar solos? David nos recuerda que la verdadera limpieza, la verdadera restauración, proviene únicamente de las manos de Dios. Él puede lavar hasta las áreas más oscuras de nuestra alma y hacer que resplandezcan con la luz de su gracia. Y en este pedido humilde, David nos enseña que la transformación es posible. No importa cuán profundo sea el error, el toque purificador de Dios puede renovarnos completamente. Pero David no se detiene en la purificación. Sabe que no basta con estar limpio por fuera, es necesario algo aún más profundo. Desea un cambio interno, algo que transforme la propia esencia de su ser. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva en mí un espíritu recto. Estas palabras son un pedido de renovación completa, de dentro hacia afuera. No quiere solo borrar el pasado, sino ser hecho nuevo. David reconoce que, si no hay una transformación genuina en el corazón, el ciclo del pecado puede reiniciarse fácilmente. Clama para que Dios no solo lo limpie, sino que cree algo nuevo, un corazón puro que sea capaz de resistir al mal. Un corazón que, en su esencia, busque lo que es bueno y justo. Y esta creación de un nuevo corazón implica una nueva disposición espiritual. David pide un espíritu recto, un espíritu que esté alineado con los propósitos de Dios, firme e inquebrantable ante las tentaciones que él sabe que seguirán surgiendo. No está pidiendo un cambio superficial, sino algo que toque el núcleo de quién es él, una renovación que haga que su vida, de ahí en adelante, sea completamente diferente. Este deseo de transformación es algo que todos podemos entender. ¿Cuántas veces nos damos cuenta de que solo cambiar nuestros hábitos no es suficiente? Sabemos que, para vivir de manera verdaderamente diferente, necesitamos algo nuevo, algo que vaya más allá de lo que ya conocemos. Al igual que David, también necesitamos esta renovación del corazón y del espíritu, algo que solo Dios puede realizar. Y al clamar por este nuevo corazón, David nos recuerda que el verdadero cambio no proviene solo de nuestra fuerza de voluntad. Viene de la obra de Dios en nosotros. Con este clamor por un corazón puro y un espíritu renovado, David hace algo aún más audaz, ruega para que Dios nunca lo abandone. No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu Espíritu Santo.
Estas palabras llevan un profundo temor y reverencia, porque David sabe que sin la presencia de Dios, su vida sería vacía, sin dirección, sin fuerza. Comprende el valor de la presencia divina, algo que quizás muchos solo perciben cuando sienten la distancia. David ya había experimentado la cercanía de Dios, el consuelo, la paz y el poder que eso trae. Ahora, teme que, por causa de su pecado, esa presencia sea retirada para siempre. Sabe que, sin Dios a su lado, estaría perdido. Este pedido también refleja una dependencia completa. David no quiere confiar en sus propias habilidades o sabiduría. Entiende que, para vivir de manera recta, necesita constantemente la guía y la compañía del Espíritu de Dios. Es como si estuviera diciendo, sé que puedo caer de nuevo, sé que soy débil. Por eso, no me dejes solo. ¿Y quién de nosotros no comparte ese mismo anhelo? ¿Cuántas veces hemos sentido la ausencia de Dios en momentos de dolor o confusión, y clamamos para que Él nos rescate de vuelta a su presencia? David nos muestra que, incluso en medio del arrepentimiento, aún podemos pedir que Dios permanezca a nuestro lado, que Él nos sostenga y nos apoye. Este pedido humilde, casi desesperado, por no ser abandonado, nos recuerda que la presencia de Dios es lo que da sentido y dirección a la vida. Sin Él, estamos a la deriva. David, en su súplica fervorosa, ahora clama por algo más profundo, algo que va más allá de la restauración personal. Desea recuperar la alegría que viene de estar en paz con Dios. Restitúyeme la alegría de tu salvación, y susténtame con un espíritu voluntario. Sabe que el pecado roba la alegría, oscurece el alma, aleja la luz que proviene de vivir bajo la gracia divina. La alegría que David busca no es una simple felicidad pasajera. Anhela la alegría de la salvación, aquella que brota de la certeza de ser perdonado, de estar reconciliado con Dios, de sentir la paz profunda de ser restaurado en amor. Es un tipo de alegría que transforma no solo el corazón, sino toda la vida, dando sentido y propósito donde antes había desesperación. David no quiere solo ser perdonado, quiere ser sustentado. Pide por un espíritu voluntario, un espíritu que esté dispuesto a caminar en obediencia, no por imposición o miedo, sino por amor y gratitud. Entiende que, para mantener esa alegría, necesita una disposición renovada, un corazón que desee seguir los caminos de Dios con alegría y devoción. Este pedido refleja el deseo de todos aquellos que han experimentado la pérdida y el peso del error. Cuando nos alejamos de Dios, no solo sentimos la culpa, sino que también perdemos esa alegría tranquila de saber que estamos seguros en sus manos. Y, al igual que David, anhelamos recuperarla, sentir nuevamente la ligereza de vivir en armonía con el Creador. David sabe que la salvación de Dios no es solo una promesa para el futuro, sino una fuente de alegría para el presente. Y es esa alegría la que desea de vuelta, una alegría que, una vez restaurada, lo sustentará para vivir conforme a la voluntad de Dios, con un espíritu dispuesto a seguir el bien, no por obligación, sino por placer. Con la alegría de la salvación renovada y el espíritu sustentado, David ahora ve más allá de sí mismo. No desea que esa transformación permanezca solo en su interior, sino que desborde hacia los demás. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores a ti se convertirán. En este momento, su oración deja de ser solo un pedido de perdón personal y se convierte en una promesa de misión. David entiende que la gracia que recibió no es algo para guardarse en silencio. Desea ser un testimonio vivo del poder redentor de Dios, un ejemplo de cómo la misericordia puede transformar hasta el corazón más abatido. Su deseo es que su propia historia de arrepentimiento y renovación inspire a otros a encontrar el mismo camino de regreso a Dios. Es un deseo profundo de compartir la buena nueva de la redención, no con palabras vacías, sino con una vida que ha sido verdaderamente cambiada. David quiere que los pecadores vean en él la prueba de que no hay error tan grande que no pueda ser perdonado, que nadie está más allá del alcance de la gracia divina. Quiere enseñar, guiar y llevar a otros en esa misma jornada de retorno. Y aquí, podemos ver el impacto poderoso de un corazón restaurado.
Cuando experimentamos el perdón de Dios, no solo sana nuestras heridas, sino que nos capacita para ser instrumentos de sanación para otros. La redención personal de David se convierte en un testimonio público, y él ve su vida como una herramienta para llevar a los transgresores de vuelta al camino de la verdad. Al escuchar estas palabras, somos desafiados a reflexionar sobre cómo nuestras propias historias pueden ser utilizadas para ayudar a aquellos que aún están perdidos. Así como David, nuestra experiencia de restauración puede ser la luz que guía a otros de regreso al amor de Dios. David, ahora inmerso en su promesa de enseñar a los demás, vuelve su corazón hacia un pedido aún más íntimo. Líbrame de los crímenes de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación, y mi lengua cantará en alta voz tu justicia. Aquí, reconoce la gravedad de su pecado. David no solo está arrepentido de palabras y pensamientos, sino también de acciones graves, actos que hirieron profundamente a otros, actos que mancharon su conciencia. Clama a Dios para ser liberado de los crímenes de sangre, una referencia directa a su culpa por el asesinato de Urías. David no huye de las consecuencias de lo que hizo, lo enfrenta de frente. Sabe que carga con el peso de ese error, pero también sabe que Dios, en su infinita misericordia, puede liberarlo incluso de esa carga abrumadora. Y es en este punto que la liberación se convierte no solo en un alivio personal, sino en un motivo de alabanza. David promete que, al ser libre de esa culpa mortal, su lengua cantará de manera intensa y vibrante la justicia de Dios. No desea simplemente ser perdonado para seguir adelante con su vida, quiere usar esa liberación como un canto de alabanza, proclamando al mundo cuán verdadera y transformadora es la justicia de Dios. Esa alabanza es el fruto de un alma que no solo ha sido aliviada de la culpa, sino que ha encontrado nueva vida en la justicia divina. Cuando Dios perdona, Él no solo borra el error, transforma el corazón de tal manera que el arrepentido se convierte en un portavoz de su gracia. David entiende que su redención debe culminar en adoración, una celebración de la justicia que lo rescató de las tinieblas. Y así, David nos enseña que el perdón no es el fin del camino. Es el comienzo de una vida de alabanza, donde nuestra voz, nuestra vida, se convierte en un testimonio vivo de la justicia y el amor de Dios. Con su corazón dirigido a la adoración, David hace una revelación profunda sobre la verdadera naturaleza del sacrificio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. En este momento, expresa que la adoración va más allá de meras palabras dichas en rituales, es una cuestión de un corazón genuinamente transformado. David clama para que Dios abra sus labios, indicando que reconoce su propia incapacidad de alabar adecuadamente sin la ayuda divina. Se da cuenta de que, por sí solo, sus palabras pueden ser vacías o insuficientes. Solo cuando Dios toca sus labios es que su adoración se vuelve auténtica y llena de vida. Esta súplica también es un reflejo de la humildad de David. No se considera digno de alabar a Dios sin que haya una renovación y una acción del Señor en su vida. Entiende que la verdadera alabanza proviene de un corazón que ha sido tocado, quebrantado y restaurado por la gracia. Así, su declaración se convierte en un pedido de permiso para que su adoración sea un reflejo de su transformación interna. Y aquí, David nos invita a una profunda reflexión sobre lo que significa adorar. Nos recuerda que adorar a Dios no es solo entonar canciones en un templo, sino expresar gratitud y alabanza que nacen de un corazón que reconoce su necesidad de Dios. La alabanza es una respuesta natural al amor y la misericordia que recibimos, y David nos enseña que, cuando nuestros labios son abiertos por Dios, nuestro testimonio se vuelve poderoso e impactante. Esta invitación a abrir nuestros labios y adorar se extiende a todos nosotros. Es un recordatorio de que, incluso en nuestros momentos de debilidad y arrepentimiento, la verdadera adoración siempre es posible, y que esta es, en realidad, la respuesta más apropiada a la gracia que hemos recibido. Al reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la adoración, David reconoce la necesidad de un cambio interior en relación a los sacrificios externos. Porque no desea sacrificios, de lo contrario, yo los ofrecería. No te agradas de holocaustos. Se da cuenta de que, aunque los rituales de sacrificio eran parte importante de la adoración a Dios,
no eran lo que realmente agradaba al Señor. David entiende que lo que Dios realmente desea no son meros rituales u ofrendas vacías, sino un corazón quebrantado. Es como si dijera, no importa cuántos sacrificios haga, si mi corazón no está en un lugar de humildad y arrepentimiento, todo esto será en vano. La verdadera adoración exige más que sacrificios materiales, pide la entrega total de nosotros mismos, con sinceridad y autenticidad. Esta reflexión es una invitación para que todos nosotros examinemos nuestras propias prácticas de adoración. A menudo, podemos sentirnos tentados a aferrarnos a rituales o tradiciones, creyendo que son suficientes para agradar a Dios. Pero David nos enseña que Dios quiere algo mucho más profundo, una relación verdadera, una entrega sincera, un corazón que reconoce sus fallas y busca la redención. Así, David concluye que el sacrificio que agrada a Dios es un espíritu quebrantado, un alma que se humilla ante el Creador. Es un recordatorio de que Dios se preocupa por la condición de nuestro corazón por encima de cualquier formalidad. Esta entrega es lo que realmente cuenta, y cuando ofrecemos nuestras vidas de esta manera, encontramos una adoración que es auténtica, rica y llena de significado. De esta forma, David no solo busca la redención personal, sino que nos muestra el camino hacia una adoración que es verdadera, profunda y que refleja un amor genuino por Dios. Es un llamado a la transformación, donde cada uno de nosotros puede reconsiderar lo que significa verdaderamente adorarlo en espíritu y en verdad. Con la comprensión del verdadero sacrificio en mente, David se vuelve hacia la construcción de un nuevo futuro. Sobre este altar, Señor, aceptarás los sacrificios justos, ofrendas y holocaustos, entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Hace una transición de su súplica personal a un deseo colectivo, expresando su anhelo de ver la adoración restaurada en toda la nación. David no está hablando solo de su propia vida, sino del impacto que su transformación puede tener sobre la comunidad. Desea que la restauración que ha experimentado se refleje también en la vida de su pueblo. Para él, la verdadera adoración se extiende más allá de sí mismo, abarca la colectividad, uniendo los corazones en alabanza y devoción al Dios que salva. Aquí, David asume una postura de liderazgo. Entiende que el cambio en su propio corazón puede inspirar a otros a buscar una relación auténtica con Dios. Al hablar de sacrificios justos y ofrendas, anticipa un tiempo en que la adoración se convertirá en un reflejo de la integridad del corazón de las personas. Anhela un pueblo que no solo observe la religión de forma superficial, sino que viva en verdadera obediencia y amor a Dios. En este momento, somos desafiados a pensar sobre cómo nuestras transformaciones personales pueden impactar la comunidad a nuestro alrededor. Así como David, estamos llamados a ser testigos vivos de la gracia de Dios, llevando a otros a acercarse al Señor a través de nuestra autenticidad y vulnerabilidad. Cuando David menciona el altar, no se refiere solo a un lugar físico, sino a un símbolo de compromiso y devoción a Dios. Cree que, cuando un pueblo se une en adoración sincera, esto puede crear un espacio donde Dios opere poderosamente. Es un llamado para que todos contribuyamos a un ambiente donde la adoración a Dios sea genuina, impactante y llena de vida, transformando no solo individuos, sino toda una comunidad. Y así, David nos recuerda que la verdadera adoración es un viaje compartido, donde la transformación de un corazón puede expandirse, inspirando y levantando a otros en busca de la misma redención. Con esta visión de adoración colectiva en mente, David cierra su reflexión, destacando la profunda conexión entre el arrepentimiento y la restauración. Nos invita a una última meditación sobre la naturaleza de la gracia. Sobre este altar, aceptarás los sacrificios justos, ofrendas y holocaustos, entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. David reafirma que el verdadero corazón del culto no se resume a lo que se ofrece, sino a la condición del alma que está ofreciendo. Lo que Dios realmente desea es un pueblo que no solo reconozca sus fallas, sino que también busque su rostro con un corazón íntegro y humilde. Es un llamado a una nueva forma de vivir, donde cada acto de adoración es un reflejo de un corazón que ama y teme al Señor. Concluye su oración con una visión esperanzadora.
El altar que menciona se convierte en un símbolo no solo de sacrificio, sino de renovación y esperanza. David desea que la verdadera adoración se establezca en su vida y en el corazón de su pueblo, creando una cultura de fe que perdurará por generaciones. Su visión es de un pueblo que se reúne en adoración, reconociendo el poder transformador de la misericordia de Dios. Esta parte nos lleva a reflexionar sobre lo que significa vivir en un estado de gratitud y reverencia. En nuestras propias vidas, somos desafiados a considerar si nuestras prácticas de adoración reflejan un verdadero amor y compromiso con Dios. David nos enseña que la adoración genuina debe surgir del reconocimiento de nuestra necesidad de Él y del deseo de vivir en alineación con su voluntad. Y así, el mensaje de David resuena a través del tiempo, invitándonos a convertirnos en un pueblo que, en lugar de aferrarse a rituales, busca una relación auténtica con Dios. Cuando hacemos esto, nuestras vidas se convierten en ofrendas vivas, llenas de gratitud y alabanza, que no solo agradan al Señor, sino que también inspiran a otros a volverse hacia Él. En este sentido, la reflexión de David sobre el Salmo 51 se transforma en un llamado a la acción para todos nosotros, una convocatoria a vivir de tal manera que nuestra adoración se convierta en un testimonio vibrante de la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas y en la vida de los demás. Y así, al concluir su profunda meditación, David nos deja con un mensaje poderoso y transformador. Con esto, veremos tu gloria reflejada en nuestras vidas y en nuestra adoración. Nos recuerda que, cuando nuestros corazones están alineados con el propósito divino y buscamos la verdadera adoración, no solo nos convertimos en instrumentos de la gracia, sino que también nos volvemos un reflejo de la gloria de Dios. Esta gloria no es solo un concepto distante, se manifiesta en nuestras interacciones diarias, en las pequeñas elecciones que hacemos y en las maneras en que tratamos a los demás. David nos invita a darnos cuenta de que, al vivir en autenticidad y arrepentimiento, permitimos que la luz de Dios brille a través de nosotros, impactando a quienes nos rodean. Es un recordatorio de que, incluso en nuestras imperfecciones, estamos llamados a ser portadores de la gloria divina. El arrepentimiento no es una barrera, sino un puente hacia una vida más rica y significativa. Nos enseña que la verdadera transformación comienza con el reconocimiento de nuestras debilidades y la disposición a volvernos hacia Dios. David nos desafía a no solo recibir la gracia, sino a dejar que fluya a través de nuestras vidas. A medida que nos rendimos a Él, no solo somos restaurados, sino que también nos convertimos en canales de esperanza y sanación para aquellos que nos rodean. Nuestras alabanzas se convierten no solo en expresiones personales, sino en voces colectivas que proclaman la bondad y la fidelidad de Dios al mundo. Así, la reflexión sobre el Salmo 51 se cierra, pero su impacto continúa. Somos invitados a vivir en un estado de gratitud, siempre listos para adorar, para reconocer la grandeza de Dios en nuestras vidas y para reflejar esa luz al mundo. Cada acto de adoración se convierte en una declaración del poder transformador de la gracia, y con ello, encontramos un propósito que supera nuestras fallas y limitaciones. Por lo tanto, al salir de esta meditación, llevamos con nosotros la certeza de que la verdadera adoración no es un evento aislado, sino una jornada continua. Que podamos, así como David, ofrecer nuestras vidas como sacrificios vivos, alegres y agradables a Dios, reflejando su gloria y trayendo esperanza al mundo.